Hola de arriba. Es la primera vez. Es la primera vez que me he visto de bola de discoteca. Estoy escuchando, tienes el micro de órdenes abierto. Sí. No, no es verdad. La verdad es que me dejo aconsejar. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. El otro día fui a... Bueno, antes que nada quiero aclararos que esto no es un monólogo, es un concierto, por si acaso alguien se pierde en el hilo. Pero el otro día fui a grabar una gala de Nochevieja, porque como comprenderéis, yo la Nochevieja no estoy en la televisión. Nadie está en la televisión. Sí. Le dan al play y ahí salen horas y horas y horas de artistas. Pues estaba el otro día grabando en Televisión Española, que vino, por cierto, tengo una nueva incorporación, Héctor Artiles, fuerte el aplauso, por favor. Estaba grabando con ellos vinieron conmigo. Y estaba muy apretado con un traje, era imposible cantar. Era imposible, o sea, y tenía que estar estático porque tenía una cola así como una flamenca, muy raro, era... Bueno, no os lo perdáis, es a la 1 el 31 de diciembre. No. Después de las campanadas de Canarias. Y aparte de eso, de la anécdota del brilli brilli y toda esa cosa, quiero contaros que cuando empezamos a componer este álbum, hace ya 2 años prácticamente, esta canción que viene ahora, al principio no quería grabarla porque era una canción rara para mí, nunca había hecho nada en ese estilo en el escenario. Y la verdad que cuando la canto aquí arriba me viene a la cabeza la historia original de la canción. Y quiero deciros que si alguien empieza una relación y cree que no puede con ello y que le es demasiado, que le diga a la otra persona lo que siente de verdad. Y en esta ocasión se lo quisimos explicar lo que pasaba dentro de nuestro infierno, desde mi infierno. Me olvidé de querer y a la vez me enredé en tus ganas.